El Banco de Desarrollo del Ecuador financia proyectos de vialidad, agua y saneamiento a gobiernos autónomos descentralizados, instituciones públicas y privadas del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí en nuestros estudios a esta hora el economista Carlos Rivera Bautista. Él es gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador. Economista Rivera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre el Banco de Desarrollo y las políticas de financiamiento público de esta institución. Importante, sin lugar a dudas, revisar este tema y un poco la inversión que se hace con los recursos que otorga el Banco de Desarrollo del Ecuador. Revisemos pues un poco entonces los proyectos que se están impulsando en este año 2024 desde el banco y a cuánto asciende el monto destinado. Mire, como corolario de un exitoso programa de estabilización económica diseñado y ejecutado por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, que permitió estabilizar las finanzas públicas luego de haber recibido el gobierno en terribles condiciones fiscales, creo que nos ha permitido poner el acelerador a fondo en materia de financiamiento público. Y en el periodo de enero-julio colocamos 267 millones de dólares, que representa el 130% de ejecución presupuestaria y 30 millones más que todo lo colocado el 2023. En solamente estos 7 meses, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese es un resultado muy significativo, un resultado importante, pero no solamente por el monto o por la cantidad de proyectos que hemos aprobado, sino por la medición del impacto tangible y medible en términos del desarrollo, en términos de la calidad de vida, del nivel de vida de la gente beneficiaria de estos distintos proyectos de financiamiento que hemos aprobado como el banco. Nosotros incorporamos una metodología rigurosa de evaluación financiera, económica, social y ambiental de proyectos, ajena y alejada de cualquier interés particular que puede estar detrás de una aprobación de proyecto. Y eso finalmente es lo que nos permite a nosotros traducir en un mejoramiento seguro, ostensible de la calidad de vida de los diferentes beneficiarios del proyecto. Ahora, nuevamente vale recalcar que esto va dirigido a proyectos, obras de interés público. Lo decíamos hace un momento en el intro a esta entrevista, a gobiernos autónomos descentralizados, a empresas públicas, a proyectos de universidades, siempre con un fin de interés público. ¿Qué podríamos destacar? Usted me dice que se hace un análisis técnico para poder escoger a dónde se dirigen esos recursos, pero ¿qué podemos destacar de los beneficiarios de este monto en este año? Son 267 millones. Mire, justamente me parece que es muy interesante, por ejemplo, dentro de los proyectos de vialidad, saneamiento ambiental, fortalecimiento institucional, equipamiento urbano, agua potable y saneamiento. Quizás los proyectos más importantes que hemos aprobado en esta primera parte del año es el programa de movilidad urbana sostenible para el GAT municipal de Cuenca por cerca de 25 millones de dólares. Una ampliación y mejoramiento de la vía Machala, intersección vía troncal de la costa para el GAT provincial del Oro por 15 millones. Un dique flotante para la ejecución de las operaciones de astilleros navales para la empresa pública de astilleros navales ecuatorianos Astinave por cerca de 13 millones de dólares. Para el GAT municipal de Francisco Orellana hemos financiado la construcción del adoquinado de algunos barrios de esa ciudad de la Amazonía. También hemos financiado alrededor de 10 millones para la construcción del sistema de mejoramiento y de las plantaciones de agua potable del GAT municipal de Jipijapa, es decir, como un ejemplo nada más de los proyectos más importantes que hemos financiado. Es decir, son obras de gran valor social. Sí. Ahora, ¿se hace un seguimiento posterior a estos proyectos a los que se les ha entregado estos recursos? Sí, porque eso es importante. Es parte del giro del negocio del banco,
que asegurarnos que el cronograma de avance financiero de desembolso de recursos sea a tono del avance físico de la obra. Nosotros, esta administración es muy rigurosa, muy exigente en la emisión de los desembolsos, con revisiones aleatorias, in situ, en territorio, no solo documental, para minimizar cualquier posibilidad de proyectos con dificultades. De hecho, esta administración encontró una importante suma de dinero en proyectos con dificultades que le hemos ido superando en estos primeros meses del año. Es decir, no solamente nos destinamos a colocar de mejor manera los recursos, sino también a resolver problemas. Es decir, ustedes intervienen en estos proyectos. Si ven a alguno de ellos que tiene dificultades, usted me lo estaba diciendo, ustedes entonces toman cartas en el asunto. Correcto. Y ya hemos resuelto algunos proyectos que encontramos con dificultades y hoy tratamos de evitar que futuras operaciones entren con conflictos, entren con problemas, pero creo que no solamente hemos quedado allí y vale la pena destacar, porque cuando hacemos una retrospectiva, no solo de estos primeros meses del año, sino de los 45 años de vida institucional del banco, claramente se evidencia que el banco ha cumplido su misión de financiar la obra pública y la inversión pública de los gobiernos autónomos descentralizados, pero conforme disposiciones del señor presidente de la República de resolver los problemas con determinación, eficiencia y eficacia, nos hemos movido hacia estructurar una política de crédito público como un instrumento de política económica que nos permita, en primer lugar, suavizar el ciclo económico cuando sea conveniente y fomentar el crecimiento económico. Eso lo estamos haciendo con trabajo intelectual fuerte día a día, incorporando dentro de las decisiones per se, que son eminentemente técnicas y alejadas de cualquier interés particular, a efecto de que la política de crédito público no solamente sea financiar una obra que per se, repito, tiene grandes beneficiarios, sino que contribuya a la estabilización del ciclo económico y el crecimiento económico con la incorporación de ciertos parámetros, de ciertas variables dentro de la selección de aprobación de los proyectos, la determinación del cupo. ¿Hay transparencia en la asignación de estos recursos? Totalmente. Para que no hayan dudas de que son escogidos a dedo, ¿no? No, absolutamente. Creo que los manuales de evaluación de proyectos están debidamente incorporados y se cumplen taxativamente dentro del Banco de Desarrollo cuando se establecen lineamientos de evaluación financiera, económica, social y ambiental de proyectos, pero nosotros estamos yendo un poquito más lejos. Estamos no solamente haciendo una evaluación microeconómica del proyecto, sino estamos incorporando criterios de una visión más bien un poco más global de la política pública a efecto de determinar, por ejemplo, disparidades regionales, a efecto de identificar los spillovers que tienen ciertos cantones a diferencia de otros, en donde es más importante en un momento de restricción de recursos colocar recursos en un cierto cantón, porque eso nos asegura efectos y externalidades positivas de mayor impacto y de más corto plazo. Entonces, todo eso estamos incorporando dentro de un paquete importante para hacerle un banco más fuerte, más potente, que se reinventa y que pueda resolver los problemas y contribuir, repito, a la estabilización del ciclo y que la política de crédito público sea un instrumento de política económica y no solamente como una chequera de recursos a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, se lo hace de una manera muy técnica. Ahora, ¿hay preferencia tal vez por proyectos que apunten a desarrollo sostenible, que de alguna manera tengan relación con el cuidado del medio ambiente, correcto, como para darle fuerza pues a este tipo de proyectos? Mire, así como priorizamos de alguna manera los proyectos de agua potable y saneamiento, que son vitales. Y cuál es la evidencia de que es la prioridad para el Banco de Desarrollo, porque así combatimos eficazmente uno de los problemas más lacerantes de las sociedades y de las ciudades más pobres y rezagadas del país, como es la falta de agua potable y alcantarillado, que tiene efectos directos en la desnutrición crónica infantil. Y para eso tenemos un programa de financiamiento con el Banco Europeo de Inversiones en que tenemos un 15% no reembolsable, o un programa con fondos propios del Banco de Desarrollo en que la tasa y el plazo de alguna manera incentiva que la autoridad opte por ese mecanismo. Así como el agua potable y saneamiento contribuye a la desnutrición crónica infantil,
a tono de la política en general que lleva a cabo la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil a través de nuestra secretaria María José Pintos, en un análisis de gestión por resultados que es pionero en el Ecuador y pionero en América Latina, a efecto de que los recursos que desembolsa el gobierno central sean medibles, sean tangibles y no solamente un puro lirismo y eventualmente se quede en el limbo esos recursos. El Banco de Desarrollo en esa misma línea también tiene una línea fuerte a favor de la mitigación del cambio climático. Nosotros no creemos simplemente en favorecer al medio ambiente, al desarrollo sostenible de forma, como podríamos decir, los activistas de los problemas del medio ambiente, sino con realidades concretas. Y para eso, por ejemplo, ya desde el 2012 tenemos la iniciativa del Premio Verde. El Premio Verde. Le iba a preguntar precisamente sobre hace un par de semanas entregamos un premio de $2 millones a los ganadores de este concurso, 189 postulaciones, la más alta de los 7 años, ¿no? Ganó el GAT provincial de Loja y el GAT municipal de Loja en esta oportunidad. Es un ganador. No, hay una categoría de GAT provinciales, una categoría de GAT municipales. ¿Cuántas categorías? 4 categorías. Ya. Una de GAT. Esos 2 millones se dividen entre esas 4 categorías. Provinciales, municipales, parroquiales y una categoría de emprendimiento. En esa categoría repartimos los $2 millones, absolutamente con total transparencia, porque de hecho el Banco de Desarrollo no interviene como jurado calificador. Está ahí el Banco de Desarrollo para América Latina, la Agencia Francesa de Desarrollo, la GIZ, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y en una primera parte las universidades. Con eso nos aseguramos que los ganadores sean porque efectivamente tienen las mejores virtudes, las mejores cualidades dentro de todos los que postularon para ser acreedores a este premio. Ahora, este premio, ese dinero, ellos lo utilizarán para el mismo proyecto. Correcto, son proyectos que están en marcha, entonces ese dinero va precisamente para fomentar el resurgimiento, el crecimiento, la repotencialización del propio proyecto. Pero creo que eso es más allá de... Se otorga, perdón que le interrumpa, economista, ¿se otorga este premio en base a los resultados que ustedes van revisando de estos proyectos? Correcto, entonces? Exactamente. Al ser proyectos en marcha, ya se va evidenciando el efecto que tiene en la mitigación del cambio climático, por ejemplo, el manejo de las cuencas hidrográficas en Loja, la potencialización del desarrollo, la incorporación de, por ejemplo, de mecanismos de inclusión social, la participación de las mujeres como temas de género, es decir, que mayormente contribuyan al logro y al alcance de los objetivos de desarrollo de sostenible que tenemos como programa de las Naciones Unidas. Entonces, en esa selección buscamos los mejores proyectos y esto se incorpora dentro de un gran espectro que pretendemos como banca de desarrollo alcanzar este año, ser la primera banca catalogada como banca verde y una de las primeras en América Latina, porque eso nos permitiría tener acceso a recursos extranjeros en mejores condiciones tanto de tasa y plazo y así potencializar aún más los objetivos de desarrollo sostenible y de mitigación del cambio climático que tanto le preocupa al Banco de Desarrollo y al gobierno del presidente. ¿Cuáles son los Daniel Noboa? objetivos de colocación para este 2024? Sí, en 7 meses ya se han colocado 267 millones. Sí, modificamos naturalmente el techo presupuestario a efecto de bordear aproximadamente una colocación de $400 millones, que sería un hito importantísimo en la historia del banco. Y repito, yo siempre valoro más que la cantidad de recursos colocados o el número de proyectos colocados, el impacto medible y tangible de los beneficiarios de esos proyectos, porque creo que eso es lo más importante, que el proyecto cumpla con sus resultados en el tiempo acordado, con los objetivos previstos, porque caso contrario nos estaríamos alegrando simplemente por una cantidad fría de recursos, cuando lo que nosotros necesitamos, el gobierno, la política económica, la política social, es que reduzcamos los niveles de pobreza, los niveles de inequidad, y el mejor mecanismo que conocemos los economistas para ello es de la inversión pública y el crecimiento económico. Que tenga sin lugar a dudas un impacto en la sociedad es importante. También hay un impacto en la generación de empleo. Sí.
Cada proyecto, como usted conoce, son proyectos de obra pública que son los principales dinamizadores del empleo y no solo el empleo directo, sino también indirecto. Importante. Hay un empleo directo que se contratan los jornaleros y el empleo indirecto que son las tiendas, los vendedores informales que ya le venden el pan, el guineo, el refresco a los trabajadores. Es decir, hay una suerte de dinamización económica. Y cuando los proyectos están bien diseñados, bien enfocados, bien evaluados, el propio proyecto comienza ya una dinámica, porque por ejemplo cuando aprobamos un proyecto de agua potable y saneamiento, estamos reduciendo el gasto de las familias en salud. Cuando aprobamos un proyecto de vialidad, estamos reduciendo el presupuesto del hogar al cuidado y mantención del vehículo. Estamos reduciendo tiempos de traslado de la familia, de los estudiantes. Es decir, mejora la calidad de vida por todos los enfoques y las diferentes perspectivas que podamos ver en un proyecto. Y esa es la preocupación que tiene el Banco de Desarrollo. Economista Rivera, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es el origen de esos recursos? Es de los organismos multilaterales de donde proviene ese dinero, ¿no? Bueno, tenemos distintas fuentes. Primero, como es crédito público, esa propia reversión de recursos y el propio cobro de intereses nos permite tener una cartera derivada de los fondos propios manejados por el propio banco, por eso es crédito. Si entregáramos no reembolsables, se eliminaría en muy poco tiempo. Por lo tanto, el propio manejo de crédito nos permite refinanciar y la posibilidad de seguir ampliando la cartera. Luego también es el propio mercado financiero doméstico, es decir, tenemos una muy buena vinculación con la banca privada. Estamos pensando hacer una emisión de bonos temáticos que esperemos cristalizar máximo a primeros meses del siguiente año. Y finalmente son los organismos multilaterales y la banca de inversión que confía en el Banco de Desarrollo. Estamos cerrando negociaciones con la Agencia Francesa de Desarrollo. Obtuvimos una aprobación de $200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez le presta al Banco de Desarrollo, con la garantía soberana del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es una apuesta de confianza, no solo por la institucionalidad del banco, sino por el país como un todo, que ve con buenos ojos el programa económico del presidente Daniel Noboa, la reducción del riesgo país en su momento, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las medidas responsables tomadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, de la corrección del subsidio al combustible eco, país y extra, que de hecho en algún momento yo decía que el premio verde, el primer premio dentro del premio verde debíamos darle al ministro de Economía, porque es la medida más ambientalista que se ha tomado en los últimos años en este país, que es la corrección del subsidio a la gasolina extra. Entonces, todos esos parámetros de corrección de las finanzas públicas y una proyección de finanzas públicas sostenibles hace que el Banco de Desarrollo y cualquier institución pública y privada sea objeto de financiamiento en el exterior. Lo que más necesita el país es recursos del exterior. Y eso es lo que nos va a permitir dinamizar la economía y pasar de estos primeros meses donde el enfoque era la estabilización macroeconómica a una senda de crecimiento económico y de desarrollo sostenible que comience ya a sentirse en cada una de las familias ecuatorianas con un mejoramiento de los niveles de empleo y de equidad de la generación de ingresos. Sin lugar a dudas es lo que esperamos todos los ecuatorianos. Son objetivos ambiciosos los que se ha trazado la institución, pero sin lugar a dudas es lo que justamente esperan los ecuatorianos, que las instituciones pues obviamente están al servicio de todo el pueblo, y eso es lo que hace falta en estos momentos. Le quiero agradecer nuevamente al economista Carlos Rivera Bautista. Él es gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador y nos ha venido a presentar un poco los proyectos en los cuales se han destinado estos importantes recursos. Muchísimas gracias, María del Carmen. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis.